Es grata la remembranza en mi mente de un pequeño coro de nombres soñando hadas, oriundo de Jalapa, Veracruz, que asistía anualmente por un par de meses a mi primaria. Todos los años fui de los impúberes seleccionados para el coro, teniendo incluso en algún momento algún solo. Es siendo párvula el primer acercamiento de su ponente, Gabriela Cos Martínez, con la educación vocal. Fue corta la experiencia y de forma esporádica, pero a esto adjudicó en años posteriores, casi a los 18, buscar clases de canto. Carezco de experiencia, pero tengo empeño cuando del aprendizaje vocal se trata. Es la voz el vehículo de una gran cantidad de corrientes de energía, permeando la tradición oral de persona en persona, creando ondas de sonido cargadas de información. Ejemplo claro, el primer capítulo de la Biblia, en el principio era la palabra, y la palabra era Dios. Esto visto como el uso oral. Aduciendo los discursos comúnmente presentados por los políticos. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident. That's a place that belongs to everybody. And the new generation sets its sights higher because it has you as a role model. So you have made me proud, and you have made the country proud. Ruled by a white minority government. All the other pillars of the apartheid system have not yet been removed. The masses of our people must therefore continue the struggle within our own country. La palabra lo hace encomiable en el monólogo, sino las oscilaciones producidas por el aparato fonador. Usando a conciencia este y otros recursos como el ritmo, se tiene en el cuerpo un arma poderosa. Tiene inconmensurable importancia la familiarización con cualquier instrumento para su apropiado uso, resultando entonces relevante el concepto de tesitura, la expresión vocal o conjunto de notas que se pueden emitir desde la más grave a la más aguda. En contraposición a lo comúnmente pensado, esta no solo corresponde a la voz cantada. Ergo, cada tesitura tiene su propio registro grave, medio y agudo. Con el intento de emitir sonidos graves, la cuerda vocal vibrará con mayor espesor, transmitiendo estas fácilmente a la tráquea y a la caja torácica, permitiendo su percepción al colocar las manos sobre el tórax. Siendo la voz proyectada por la boca en un plano horizontal, el sonido dará también la impresión de salir del pecho, emitiendo un registro monofásico. Si se va subiendo el tono desde la nota más grave de la tesitura hasta alcanzar la última nota en la que se siente cómodo, la emisión se conservará con las mismas características tonales, tan solo con ligeras variaciones casi imperceptibles. Es complejo el proceso para buscar la comodidad en la emisión. Es necesario que la presión ascendente expiratoria cambie, al igual que el espesor de las cuerdas vocales, el tamaño de la faringe, la abertura de la boca y la resonancia. Debaten los especialistas
la existencia de un cuarto registro de voces excepcionales de soprano. Pasando de un registro de pecho a un registro medio o de garganta, el segundo registro. Si se sigue levantando la voz, se llega a un tono agudo. Entra en vibración predominante la rinofaringe. Es entonces cuando la percusión de sus vibraciones contra la base del cráneo da la impresión de que la voz golpea la cabeza. Se ha alcanzado el registro de cabeza. El tercer registro. Cuando se realizan los registros, lo que se está haciendo es la producción de variaciones en la presión expiratoria, distintos movimientos musculares y cartilaginosos de la laringe, variaciones de espesor, longitud y tensión de las cuerdas vocales, adaptación de las cavidades de resonancia, movimientos del velo del paladar. Todo ello acontece sin control y conciencia, salvo que se haya recibido una formación vocal previa. Las voces masculinas también se denominan voces graves y corresponden a las denominaciones básicas de tenor, barítono o bajo, de las cuales la más frecuente es barítono. En esta clasificación, cada tipo de voz puede subdividirse, a su vez, de tal forma que la voz de barítono, por ejemplo, presenta las variaciones de barítono ligero, bajo barítono o barítono dramático, entre otras. Siendo la voz de tenor la más aguda de las tres, se produce únicamente con el registro de pecho y tiene una gran sonoridad y volumen. Su tesitura alcanza el do de pecho y es la más espectacular de las tres, correspondiendo al héroe o protagonista. La voz de barítono es la voz media de varón, es decir, moderadamente grave, y suele elegirse para representar papeles de avanzada edad o grotescos. La voz de bajo es la más grave de todas, las masculinas, y se le da el papel a un bajo cuando se trata de representar a un personaje especialmente solemne o a un personaje muy maligno. Por lo que respecta a las voces femeninas, estas se clasifican en voz de soprano, mezzosoprano y contralto, siendo la más frecuente la de soprano. Como en el caso de las voces masculinas, también se puede subdividir cada tipo de voz femenina en varios subtítulos, de tal manera que existen sopranos ligeras, líricas o dramáticas, entre otras. La voz de soprano es la más extensa y aguda. Se les asignan personajes muy llamativos como la reina de la noche en la flauta mágica, y su sonido alcanza tal grado de agudeza que es perfecto para imitar trinos de pájaros o sonidos estridentes. La voz de mezzosoprano es algo más grave, presentando menos brillantez en las notas agudas, aunque a veces es difícil de diferenciar. Usualmente representan papeles solemnes, como el de la reina, o con mucho carácter, como Carmen, la cigarra de Bizet. Por último, la voz de contralto es la más grave de las voces de mujer. A este tipo de voz le corresponden papeles solemnes o conmovedores, por su dramatismo. Las disfonías son alteraciones de la voz que incluyen todo
todos aquellos estados en los que se observa una modificación acústica de esta, deteriorándose su calidad y disminuyendo su capacidad de proyección. Definir una disfonía implica delimitar qué se entiende por voz normal. Si bien puede decirse que ha de reunir al menos las siguientes características: un timbre agradable, exento de ruidos y con cierta cualidad musical, una altura apropiada para el sexo y la edad de quien la emite, una intensidad ni muy fuerte ni muy débil, y una flexibilidad que le posibilite adaptarse a las necesidades de cada momento. Es por esta razón que es indispensable que se adquiera el conocimiento del cuidado sobre el cambio de la voz o muda de voz en cada uno de los alumnos de estas edades, ya que es un proceso que requiere de tiempo, paciencia y comprensión por parte de los docentes, debido a los cambios que muestran los niños y niñas, no solamente a nivel fisiológico, sino también hormonal. Debido al proceso de cambios naturales que se van presentando a determinada edad. Por este motivo, se debe tomar en cuenta que el cuidado de la voz de los mismos es fundamental para llevar a cabo las actividades corales, ya que se les debe mostrar de forma didáctica el mecanismo del funcionamiento de su voz, para que logren darle un mejor uso y puedan utilizarla de manera saludable. El trabajo vocal se debe abordar desde distintas perspectivas, ya sea a través de vocalizaciones o por medio de materiales visuales, donde conozcan el funcionamiento y mecanismo de su aparato fonador, y así lograr entender el proceso de cantar adecuadamente. En cada uno de los casos se debe aplicar el uso y manejo de la técnica vocal en cada clase. El proceso de crecimiento y desarrollo conlleva una serie de cambios muy diversos, tanto fisiológicos como psicológicos. Es imperativo que los directores y docentes asuman el conocimiento de estos cambios y sus efectos en las voces de sus coristas para garantizar una experiencia coral sana. En la práctica coral surgen distintas clasificaciones de voces, que varían en cuanto a sexo, timbre y madurez de la voz. Los coros infantiles, sobre todo los coros escolares, están integrados por niños y niñas de edades entre 6 y 12 años aproximadamente, de edades que se unen para cantar en conjunto como parte de su campo integral de formación musical y educativa. Dentro de las escuelas primarias surge la actividad coral como parte de las actividades artísticas para la formación de los alumnos. Cada uno de ellos posee características vocales diferentes como la tesitura y extensión de la voz. Por ese motivo, los docentes a cargo deben saber trabajar con cada una de las voces y conocer tanto sus alcances como sus limitantes para poder realizar esta actividad y así evitar dañar las voces de niños y de las niñas. Los daños en el aparato fonador que un trabajo deficiente trae sobre las voces en desarrollo van desde la fatiga vocal hasta el surgimiento de nódulos. Si bien es cierto que algunas lesiones fónicas se originan fuera de la práctica coral, en muchas ocasiones el director de coro o educador musical es quien puede detectar y canalizar adecuadamente con un especialista para su diagnóstico. La voz humana es producida en la laringe, siendo la glotis el verdadero órgano de fonación humano. El aire procedente de los pulmones es forzado durante la respiración a través de la glotis, haciendo vibrar dos pares de cuerdas vocales, que se asemejan a dos lengüetas dobles membranáceas. Las cavidades de la cabeza, relacionadas con el sistema respiratorio y nasofaringeo, actúan como resonadores. El aparato de fonación puede ser controlado conscientemente por quien canta o habla. La variación de la intensidad depende de la fuerza
de la respiración. Elucubrando sobre lo anterior, resulta inimaginable todo lo que es capaz de producir la voz humana. En lo personal, epítome de esto resulta el cantante de Dimash, considerado actualmente la mejor voz del mundo